Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Saludos hermanos, bienvenidos nuevamente a su programa Sanamente. La semana pasada estuvimos conversando sobre salud mental, salud integral. Resolvimos algunas dudas que tenían y en otro punto también estuvimos hablando de bienestar. Y el bienestar no es más que todas esas herramientas que tenemos a nuestro alrededor que nos ayudan de alguna u otra forma a sentirnos mejor con nuestro día a día. Es importante que nosotros podamos trabajar estas cosas para que nuestra salud mental se vea en una buena forma y podamos trabajar con todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor de una manera mucho más eficiente. El día de hoy estaremos hablando sobre psicología, algunos tips, mitos y realidades. No se despeguen, que ya volvemos con el programa Sanamente. Nuevamente, bienvenidos. Como les dije, el día de hoy vamos a estar hablando de psicología y de todos esos tips, mitos o realidades que tenemos en nuestra sociedad. Y como estamos aquí en familia, vamos a estar compartiendo también algunos tips que son necesarios para el momento de escoger un psicólogo o una persona que lleve este proceso terapéutico. Puede ser un psicoterapeuta, le llamamos psicólogo, algunas otras personas le dicen doctores, pero al final lo que estudiamos es psicología. ¿Y qué es psicología? Bueno, la psicología es una rama científica que estudia múltiples cosas. En muchas ocasiones pensamos que la psicología solo se dedica a el diván, a una persona escuchando o en una clínica. Pero en realidad la psicología es el estudio de todos estos procesos mentales del ser humano. Y como el ser humano es tan complejo, pues también tiene que ver con la parte del ser humano social, química, obviamente la psicológica, emociones, sentimientos, pero sobre todo también cómo el ser humano, al ser un ser social, se desarrolla en su medio ambiente. Es por eso que no solo vamos a encontrar las ramas de psicología clínica, podemos encontrar psicología industrial, podemos encontrar psicología social, sanitaria y muchas más, psicología familiar. Y eso es algo que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa con invitados que vamos a ir teniendo todas las semanas. Una de las cosas importantes que podamos comenzar diciendo es que los psicólogos deben tener una idoneidad. Sea el psicólogo que usted haya decidido al que quiere ir o si está previo a consultarlo, es importante preguntar si cuenta con una idoneidad. En Panamá tenemos idoneidad cada vez que hacemos un nuevo estudio, licenciaturas, maestrías, doctorados, especializaciones. Todas esas cosas deben estar registradas. Otra cosa muy importante a la hora de buscar una persona que me pueda atender es que así como nosotros tenemos una personalidad y ninguno en nuestra casa se parece, asimismo existen múltiples psicólogos a los que yo puedo asistir. Y algo muy importante que les quiero compartir es que si ustedes van a un psicólogo en un primer momento y ustedes no se sienten cómodos, es importante que ustedes puedan ir buscando otro. No quiere decir esto que yo deje de creer en la psicología, que no crea en ellos, porque en realidad no es algo de creer, estamos hablando de una ciencia. Cuando a mí me dicen esto de no creo en la psicología o no creo en los psicólogos, yo les digo, bueno, yo creo en Dios. En realidad no podría creer en un psicólogo porque más allá de todas las situaciones o los estudios que pueda tener, sigue siendo un ser humano y pues no es importante tal vez el hablar mucho de este tema, pero sí es importante que lo mencionemos para que nosotros podamos encontrar esa persona que nos va a estar acompañando
a lo largo de nuestra vida, o si sea una situación que estamos viviendo conflictiva y nosotros queramos buscar una solución. Ahorita estaba yo viendo aquí este cactus que tenemos y a veces nos preguntan ¿cómo sé cuándo debo ir al psicólogo? Y yo creo que es una de las preguntas más comunes que tenemos. Bueno, si en algún momento usted se ha sentido como este cactus que yo tengo aquí, que no quiere que la gente se le acerque, que siente que ya las cosas no están saliendo tal vez de la mejor forma, que le dicen algo y explota, o que está muy vulnerable, porque aunque veamos los cactus así como muy fuertes, tienen mucha sensibilidad, es un momento oportuno y bueno para visitar un psicólogo. ¿Qué situaciones per se? Bueno, si usted se siente muy triste, si usted no está sabiendo afrontar los temas laborales, una de las consultas en muchas ocasiones que la gente más realiza es cuando está teniendo algún problema laboral. Sabemos que en nuestros contextos también podemos contar la ayuda de un director espiritual. Nosotros, o por lo menos en mi caso, yo trabajo algunos casos, el director espiritual me refiere, o yo refiero a un director espiritual, así como podemos referir a psiquiatría o a cualquier otra especialidad. Entonces no es algo tal vez que yo les estoy diciendo ahora que busquen un psicólogo y no permanezcan ustedes con su director o con su médico, es algo integral. Cada uno de nosotros tiene una especialidad completamente diferente y es importante que nosotros podamos acudir y trabajar todo lo que tenemos. Algunas de las preguntas que nos hicieron tienen mucho que ver con el contexto que el psicólogo maneja dentro de la consulta. Y una de las cosas era si el psicólogo se siente triste o se siente molesto, ¿cómo voy yo a ir donde él? Pues yo les explico que nosotros desde que empezamos el proceso como psicólogos clínicos en un consultorio debemos ir nosotros mismos con un supervisor que vaya ayudándonos con nuestros casos, pero sobre todo también tenemos que ir a terapia, porque nosotros pues al cargar con muchas cosas es importante que nosotros también podamos soltar. Y yo sé que a veces la gente dirá como que, bueno, pero un psicólogo yendo a otro psicólogo, pues sí, porque realmente es algo que nosotros sabemos que funciona. La escucha, el sanar a través del habla, que es una de las maneras más bonitas que tengo yo para explicar la psicología. Este proceso terapéutico es sanar a través del habla. Cuando uno va soltando todas esas cosas que tiene dentro, uno se va sintiendo mucho más cómodo, uno se va sintiendo mucho más feliz. Hay psicólogos cognitivos conductales, hay psicólogos psicoanalistas, psicodinámicos, gestales, existen muchísimos psicoanalistas, muchísimos psicólogos, psicoanalistas y de todas las clases dentro de nuestro país. Y por eso es importante que nosotros podamos ir buscando. Y si ustedes tienen alguna pregunta acerca de esto, con muchísimo gusto nos pueden escribir al correo que va a aparecer aquí en pantalla y les iremos dando pues más información. Existen múltiples páginas en donde uno puede buscarlos. Ahora también una modalidad que nos ha dejado la pandemia es la virtualidad. Muchos psicólogos están atendiendo en estos espacios virtuales. Y si usted alguna vez se ha preguntado, pero ¿cómo puede ser eso si uno está acostumbrado a que sea en un consultorio? Pues le voy a decir que es bastante sencillo. Tal vez lo más difícil es encontrar un espacio en sus casas en donde estén ustedes solos, sin distracciones y en un espacio en el que tal vez no se vaya a escuchar lo que ustedes están hablando porque es un espacio de intimidad. Entonces, es importante que sea cual sea la modalidad, ya sea presencial, sea virtual, sea un psicólogo en Panamá o sea un psicólogo a distancia, ustedes puedan encontrar esa persona que les va a estar sirviendo a ustedes y sobre todo, lo más importante, estos espacios terapéuticos, ustedes tienen que saber que es un espacio para ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo vaya a hacer en la sesión es lo que yo considere. Si algún día yo quiero quedarme callado o porque tal vez en mi cabeza, en mi entorno, todo es muy caótico, entonces yo me quiero quedar callado, yo lo puedo hacer. Si yo quiero hacer preguntas, yo las puedo hacer. Si yo quiero responder cosas, lo puedo hacer. Y es un proceso que, a pesar de que al principio o al inicio puede dar miedo, porque uno dice, bueno, pero esta persona va a estar escuchando mi vida, la escucha, entonces, ¿qué hace con esa información? Nosotros como terapeutas no hacemos nada más con esa información que procesarla y trabajarla con ustedes mismos. Créanme que después de un día de estar escuchando la vida de cada una de esas personas, nosotros nos sentimos agradecidos de ese espacio que ustedes tienen con nosotros y de toda esa confianza que nos puedan brindar.
y es algo supremamente confidencial. Por eso es importante, como les decía al inicio, los temas de la idoneidad, los códigos de ética, porque son cosas que nosotros tenemos que seguir y que definitivamente son importantes para el desarrollo del encuadre. Al encuadre se le llama todo lo que tiene que ver con la terapia, desde el tema del pago hasta los horarios, los lugares donde nos vamos a atender, sea en una clínica, sea en el espacio virtual. Entonces, como psicólogos nosotros tenemos que estar a cargo de todas estas cosas. Y pues también es importante mencionarles, ahora que comento este tema del pago, en Panamá, una de las cosas que a mí siempre me han comentado es que los psicólogos son muy caros. Y yo les voy a decir que eso es un mito, porque existen todo tipo de psicólogos. Hay algunos psicólogos que se dedican a casos sociales, hay otros psicólogos que pues tienen algunas ofertas distintas, y lo importante y lo bueno es saber buscar esa atención. De hecho, después de la pandemia hemos tenido psicólogos que han dejado espacios abiertos para la atención gratuita. De hecho, nosotros en el Santuario Nacional y a nivel de los claretianos formamos una red de apoyo centroamericana y atendíamos gratuitamente a personas de todos los países. Entonces, es importante que nosotros podamos ir buscando y como les dije, si ustedes pues no conocían esta información y quieren saber más, por favor, contáctense con nosotros, que nosotros de verdad que les haremos llegar todo lo que tenemos. En estos momentos nos vamos a ir a un corte comercial y enseguida volvemos con nuestro programa Sanamente. Campaña Arquidiocesana te invita a participar de la gran rifa solidaria, a realizarse el domingo 20 de agosto. Con tu aporte de 10 balboas podrás ganarte: primer premio, el Toyota Prius utilizado por el Papa Francisco durante la JMJ Panamá 2019. Segundo premio, 500 balboas mensuales en supermercado por un año. Tercer premio, 4.400 balboas en bonos para Línea Blanca. Conviértete en una mano amiga para los que más lo necesitan. Adquiere tus boletos en Campaña Arquidiocesana, Librería Católica, Librería San Pablo, Flor de Lis o en tu parroquia, apoyando así las obras sociales de la Iglesia. Aprobada por la Junta de Control de Juegos, resolución número MEF-RES-2022-3382 del 28 de diciembre 2022. Él me dijo que había tenido una visión de su abuelo que le suplicaba: reza por mí, que estoy en el purgatorio. Llegó a mi vida de una manera muy inesperada y me dijo: ¿querés ser mi amiga? A mis 9 años empecé a vivir escenas de abuso sexual. Yo en ese momento no comprendía qué estaba pasando. Siento que haberme encontrado con él fue como encontrar un intercesor y un acompañante en mi vida espiritual. Se confesaba habitualmente. A mí me gustaría pensar de que también tuvo que escuchar esas palabras de Jesús: soy yo el que te ama, soy yo el que te perdona, yo te absolvo de tus pecados. Estuve 3 meses en el hospital. Es un ángel para los jóvenes. Pero también hay que decir que en su vida ayudó a muchos mayores. Ayudó también a gente como yo. La autopista hacia el cielo antes que ni la veía. Ahora ya voy por una senda, un camino, para irlo a ella. Ya veo la carretera, todavía no estoy en ella, pero ya la veo. Es un auténtico máster de cristiandad. Ante los abusos, especialmente los cometidos por miembros de la Iglesia, no basta pedir perdón.
Pedir perdón es necesario, pero no basta. Pedir perdón es bueno para las víctimas, pero son ellas las que tienen que estar en el centro de todo. Su dolor, sus daños psicológicos pueden empezar a sanar si encuentran respuestas, acciones concretas para reparar los horrores que han sufrido y prevenir que no se repitan. La Iglesia no puede tratar de esconder la tragedia de los abusos, sean del tipo que sea. Tampoco cuando los abusos se dan en las familias, en los clubs, en otro tipo de instituciones. La Iglesia tiene que ser un ejemplo para ayudar y a resolverlos, sacarlos a la luz en la sociedad, en la familia. Es la Iglesia la que tiene que ofrecer espacios seguros para escuchar a las víctimas, acompañarlas psicológicamente y protegerlas. Oremos por los que sufren a causa del mal recibido por parte de los miembros de la comunidad eclesial, para que encuentren en la misma Iglesia una respuesta concreta a su dolor y a su sufrimiento. Por primera vez en la historia, un sínodo de obispos comienza descentralizado, con las iglesias locales o diócesis donde se realizarán consultas y el pueblo estará en discernimiento. No se celebrará solo en el Vaticano, sino en cada iglesia particular de los 5 continentes, siguiendo un itinerario de 3 años articulados en 3 fases: escucha, discernimiento y consulta. La Iglesia quiere superar cualquier tentación de uniformidad, pero apuntando a una unidad en la pluralidad. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su programa. En este momento vamos a ir a la sección de preguntas y respuestas. Doctora, nos han llegado preguntas al correo que sale en pantalla y la primera es: ¿por qué uno va al psicólogo? Bueno, como les decía, uno va al psicólogo por cualquier cosa que nosotros consideremos que pueda estar pasando en nuestra vida y que no lo estamos llevando tal vez de la mejor manera. El psicólogo, les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros estamos en la oscuridad, estamos en un lugar muy oscuro, se va la luz en la casa, no sabíamos que se iba a ir la luz en la casa, empezamos a buscar donde tenemos el flashlight, una lamparita, la vela, y cuando nosotros encontramos esa lámpara, vamos caminando, pero puede ser que en ese momento nos vayamos dando cuenta de que en la casa hay muchas otras cosas que antes no habían. Entonces, eso lo que permite es que, como es una luz muy pequeña, va a enfocar cosas que normalmente no enfocábamos. Y el psicólogo más o menos puede tener una similitud con esa lámpara, con esa velita, porque él te va a acompañar. En el momento en el que él te da ese acompañamiento y vuelve la luz, pues ya no se necesita la lamparita, pero sabemos que la tenemos allí. Es algo muy parecido. Entonces, si ustedes están viviendo por una situación, están pasando por una situación en la que se fue la luz, pues ustedes tienen ahí esa herramienta. Rupturas de pareja, divorcios, muertes, duelos de cualquier tipo. En algunos momentos les he comentado también el tema de los duelos, la pérdida de un trabajo, la muerte de un familiar, de una mascota,
cambio de país, todas esas cosas nos llevan a nosotros a pensar en poder buscar un psicoterapeuta. También problemas en el trabajo, problemas en el hogar, problemas con los niños, situaciones escolares, ahorita que pues estamos en los primeros días de escuela, todas esas cosas son importantes y son necesarias. Y si se han dado cuenta, en muchos espacios como laborales, escolares, se está dando el tema de psicólogos, cada vez es un poco más importante. Entonces, significa que el psicólogo puede entrar en cualquiera una de estas partes y si usted se siente con estas ganas, porque también, amigos, no esperemos a que pase algo para ir al psicólogo. Yo puedo ir al psicólogo solo para conocerme mejor, porque quiero entrar en una relación de pareja sana y quiero ir como de cero. Todas esas cosas son importantes para que nosotros podamos pensar en ir al psicólogo, hacerlo de una manera preventiva o simplemente por darme un poquito más de amor y querer conocerme más. Doctora, ¿cuál es la diferencia entre psicología y psiquiatría? ¿Y cómo saber a cuál de los dos especialistas debo de asistir? Ok, bueno, es una pregunta bastante compleja, pero trataré de hacerlo lo más sencillo posible y por favor, si quedan dudas, no duden, obviamente, en escribirnos al WhatsApp o al correo que va a estar apareciendo en pantalla. Un psiquiatra es un médico que luego se especializa en el área de psiquiatría o de salud mental. El psicólogo, como les dije anteriormente, es un estudio de licenciatura, estudia durante 4 años y ambos pueden dar psicoterapia. Si el psiquiatra estudia la rama psicoterapéutica y el psicólogo también. No ejercen lo mismo, por ende es importante que si yo tengo alguna situación yo pueda visitar los dos. ¿Por qué? Porque el psicólogo no puede recetar y como les dije, trabajamos a través del habla. Nosotros tratamos de hablar y hablar y hablar hasta que podamos encontrar e ir desenredando tal vez esa lana que tenemos mental y todo sea mucho mejor. El psiquiatra, por otro lado, tiene otras herramientas como son los medicamentos que químicamente también nos van ayudando a generar espacios de claridad mental. Entonces es importante que como los dos no trabajan lo mismo, nosotros podamos visitar los dos en caso de necesitarlo. ¿Cómo sé yo cuál de los dos debo visitar? Pues obviamente le podría decir yo a ustedes que vayan primero al psicólogo porque yo en lo personal soy psicóloga. Pero si ustedes tienen a su mano un psiquiatra, ustedes también pueden ir al psiquiatra y él les puede hacer una evaluación. Al igual que si van al psicólogo, él les hace una evaluación y los referirá a psiquiatría. En algunos casos las personas van a atención de un médico general y es él el que debería referir. Porque si ustedes van a una consulta por temas de salud mental, no se queden, por favor, con un médico general. Para eso existen médicos especialistas o psicólogos. Entonces, es importante que ustedes puedan ir a uno o puedan ir al otro sin ningún problema. Y en el caso de eso, en su profesionalismo y su ética, ellos podrán referirlos a uno o al otro. Siguiente pregunta. ¿Los psicólogos te dicen qué hacer o te dan consejos? Porque cualquiera podría ser. ¿O te dan consejos? Porque cualquiera podría hacer eso. Esa pregunta es bastante retadora, Jesús. De verdad que es un tema bastante complicado porque la gente piensa, o las personas en Panamá, porque obviamente es donde yo vivo, piensan siempre que el psicólogo está ahí para dar consejos y eso lo hace la amiga o lo hace cualquier persona alrededor. Y de hecho, algo muy curioso es que cuando nosotros entramos a la carrera, lo más común es decir, yo vengo a estudiar psicología porque le daba consejos a mis amigos.
Y yo recuerdo que yo fui una de esas en algún momento que lo dije y la profesora me dijo, pues no es así. ¿Y por qué no es así? Porque nosotros tenemos que hacer primero nuestros propios procesos, trabajarlos, pero sobre todo estudiar. Nosotros estudiamos, depende, algunas personas estudian, pero primero la licenciatura son 4 años y luego de eso uno se tiene que ir especializando, sean 2 años más, 3 años más, 5 años, y una persona que constantemente se forma, que es lo que deberíamos buscar en un psicólogo, puede estudiar alrededor de 10 años. Entonces, imagínense que después de 10 años yo vaya a darle consejos. Es algo que no sería ético. Y es como les dije hace un momento con el tema de la lámpara. Nosotros en las sesiones terapéuticas lo que hacemos es darle la herramienta, porque las habilidades ustedes la tienen dentro de ustedes, que era lo que estábamos hablando en el programa anterior con el Dr. Gotti. Nosotros tenemos estas habilidades, pero en algunas ocasiones no recordamos que están ahí. Entonces es importante que nosotros podamos acudir al psicólogo, que él nos dé ese apoyo o ese acompañamiento, como me gusta decirlo, y que a través de eso ustedes vayan sacando sus propias conclusiones. Porque puede ser un mito que las personas piensen que la sesión terapéutica o que el trabajo terapéutico solamente dura los 50 minutos o la hora cuando estamos en la conversación con el psicólogo. Pero déjenme comentarles que en realidad lo importante aparece a la hora que acaba la sesión terapéutica y esperamos hasta la siguiente semana. Durante esa semana nosotros vamos haciendo nuestros procesos de todo lo conversado en esa sesión y eso nos ayuda a nosotros en la siguiente sesión o en la siguiente terapia a darnos cuenta, a hacer insight de todas esas cosas que tenemos dentro y que en algún momento no las habíamos pensado. Siguiente pregunta de nuestros televidentes. ¿Qué escribe el psicólogo en la sesión? Es importante, hermanos, que nosotros sepamos, primero, que si el psicólogo va a estar escribiendo, es importante que él le diga a ustedes qué está escribiendo, porque puede ser que ustedes se sientan aterrados de alguna u otra forma porque él está escribiendo acerca de su vida en un papel. Y lo más importante es que cuando ustedes llegan a esa primera sesión, recuerden que vamos a tener unas 3 primeras sesiones de evaluación en donde el psicólogo va a estar haciendo preguntas recurrentes. Puede ser normal que el psicólogo ya tenga un cuestionario de preguntas generales, dirección, edad, dónde trabaja, dónde estudia, pero aparte de eso, él va a ir haciendo otras preguntas. Esas son las cosas que él debe ir escribiendo. Y ojo, los psicólogos también trabajamos en esta habilidad de poder escribir, pero seguir estando conectados con lo que ustedes nos están diciendo. Es algo que a través de los estudios y la práctica uno va afinando. Entonces, no piensen que uno se desconecta cuando está escribiendo. ¿Y por qué lo digo? Porque en realidad un psicólogo no va a estar escribiendo como si estuviera escribiendo un libro, va a escribir palabras claves. A nosotros nos enseñan en la universidad que debemos escribir las palabras claves en un lado y uno va haciendo casi como si fuera una lista y uno va escribiendo las cosas que a nosotros nos saltan y que luego vamos a ir conversando. Pero lo importante es que el psicólogo les pueda decir a ustedes, voy a escribir algunos datos relevantes y si ustedes pues lo desean, háblenlo, porque a veces nos quedamos con esa duda y con ese temor y puede ser una causa para no volver, porque a veces nosotros mismos nos saboteamos los procesos. Entonces los invito a que si en algún momento ustedes quieren saber qué está escribiendo el psicólogo o por qué lo está haciendo, háganle la pregunta directamente. A ver, Jesús, ¿tenemos más preguntas? Sí, una última pregunta. Si una persona va al psicólogo y sus familiares no lo saben, ¿qué pasaría si hay una situación de riesgo? Ellos se refieren a esa confidencialidad que pueda haber entre el psicólogo y la persona que tomó la decisión de ir. Ok, bueno, es súper importante que nosotros sepamos que la confidencialidad existe y tiene que ser una de las cosas más relevantes en el proceso terapéutico. Esto significa que si yo soy adulto, porque ojo, también eso es algo que es importante, si yo soy adulto y voy al psicoterapeuta, en realidad no le tendría que decir a nadie porque es un proceso personal siempre y cuando yo pueda tener la capacidad de llegar a la terapia, hacer las citas, hacer el pago, hacer todo el proceso.
Si yo soy menor de edad, pues debe haber algún adulto que sepa que yo voy a estar ahí. Pero en el caso de que ocurra algo que ponga en riesgo a la persona o que ponga en riesgo a personas alrededor de ella, es un deber del psicólogo decirlo. De hecho, está en la ley y es importante también decirlo porque no es que él rompa la confidencialidad, sino que pongamos un ejemplo que son cosas que pasan en el día a día. Ojo, el paciente llega a la consulta, pero al inicio, como comentábamos en la pregunta anterior, él ha escrito, él dice con quién vive, él busca, hace toda su información, la escribe allí, y yo he indagado también algunas otras cosas y el paciente llega a la consulta y me dice que él tiene pensamientos suicidas o que él tiene intentos suicidas. Yo debo llamar, debo buscar, debo escribirle, debo contactarme con esa familia o con la persona que él vive para que sepa y pueda tener un acercamiento y pueda estar también en ese proceso. Porque una persona que ya entra en este proceso, pues hay que referirla a psiquiatría para que también vaya viendo esto de medicamentos, se hagan evaluaciones. Entonces, la confidencialidad se puede romper solo si él o personas a su alrededor se ven afectadas por alguna X situación que ponga en riesgo su vida y, como lo dije, la vida de los demás. Estas preguntas me han gustado, están bien interesantes. Yo creo que este ejercicio de poder hacer preguntas y leerlas aquí, como les dije, el día de hoy quería hacer este espacio bastante familiar, que ustedes puedan hacer algunas preguntas, que podamos trabajarlas de una manera súper eficiente y que sobre todo no sientan pena y que sientan toda la confianza de hacerlas, porque pues es importante para nosotros que este programa no solamente pues se puedan aprender algunas cosas que a veces no sabemos o que no terminamos de comprender, sino que todas esas dudas que tengan dentro de ustedes las puedan sacar y que tal vez de aquí salga el momento, porque si alguien tenía alguna situación, entonces pues es mejor que nosotros podamos darle ese seguimiento. Bueno, hermanos, nos vamos en estos momentos a un corte y volvemos con ustedes. Campaña Arquidiocesana te invita a participar de la Gran Rifa Solidaria, a realizarse el domingo 20 de agosto. Con tu aporte de 10 balboas podrás ganarte: primer premio, el Toyota Prius utilizado por el Papa Francisco durante la JMJ Panamá 2019. Segundo premio, 500 balboas mensuales en supermercado por un año. Tercer premio, 4.400 balboas en bonos para Línea Blanca. Conviértete en una mano amiga para los que más lo necesitan. Adquiere tus boletos en Campaña Arquidiocesana, Librería Católica, Librería San Pablo, Flor de Lis o en tu parroquia, apoyando así las obras sociales de la Iglesia. Aprobada por la Junta de Control de Juegos, resolución número MEF-RES-2022-3382 del 28 de diciembre 2022.
Bueno, hermanos, y así finalizamos un programa más y esperamos que de verdad haya sido del agrado de todos. El día de hoy pudimos estar compartiendo algunos tips, mitos, realidades, preguntas y respuestas que nos han llegado gracias a ustedes. Para mí la verdad es que ha sido un total agrado poder escuchar todas esas preguntas que tenían, porque pudimos resolver algunas dudas que a veces en algún momento nos parecen un poco tontas tal vez y nos da miedo preguntarla, pero recuerden que este espacio es para ustedes y que definitivamente es un espacio seguro. Recuerden que pueden mandar sus preguntas, sus comentarios o sus dudas al correo electrónico o al número de WhatsApp. Recuerden que igual vamos a estar manejando con toda la confidencialidad del mundo todas esas dudas que ustedes tengan. El próximo programa o la próxima semana vamos a estar hablando sobre mente y cuerpo, toda esa relación que tienen el uno el otro y cómo nos ayuda a nosotros a desarrollarnos en nuestras capacidades y todas las cosas que pues tenemos a nuestro alrededor. Así que los esperamos en un próximo programa y se despide de ustedes Ángela Rodríguez. Buenas noches. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Campaña Arquidiocesana te invita